Muy buenas noches y bienvenidos a Haciendo Iglesia. Un miércoles más aquí estamos con ustedes fieles a nuestra cita. Hoy comenzamos un programa que será la antesala de la gran Semana de Pasión que está por llegar. Ya saben que el próximo domingo celebramos el Domingo de Ramos, un día que, como les decía, abre el camino de 7 días de Semana Santa en los que un año más viviremos el Trido Pascual y el fervor religioso en cada una de las procesiones que sacan a la calle la devoción de millones de fieles en todo el mundo. Pues bien, a la espera de estos intensos días comenzamos un programa cargado de contenidos que les adelantamos ya en nuestro sumario. Hoy en Haciendo Iglesia nos iremos a misa a la parroquia de San Benito de la capital murciana. Allí conoceremos todas sus actividades y escucharemos las voces de su coro infantil. Les contaremos con detalle el viaje de Su Santidad el Papa a México y a Cuba y les recordaremos los principales mensajes de Benedicto XVI en Sudamérica. Celebraremos la festividad del Domingo de Ramos que da inicio a la Semana de Pasión. Repasaremos como cada semana todas las noticias de la semana en la diócesis. El Domingo de Pasión, más conocido como Domingo de Ramos, inaugura la Semana Santa. En este día la Iglesia celebra la entrada de Cristo en Jerusalén para realizar su misterio pascual. Este día señala el núcleo de una gran semana de gracia. Es la celebración de la muerte de Jesús en la cruz y de su resurrección gloriosa, sacramentalmente precelebradas en la Eucaristía instituida por Cristo en la última cena, la noche de Jueves Santo. Es uno de los días que más hondo ha calado entre los cristianos. La Iglesia Católica celebra el Domingo de Ramos como la fiesta que supuso la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Entra como enviado del Señor. Entra pues como el Mesías esperado, la gente lo aclama y el pueblo y los niños pues hacen palmas a su paso. Es el nazareno, es el maestro que había enseñado, que había querido tanto a la gente y la gente se vuelca porque el pueblo sabe ser agradecido también en momentos. Y precisamente esos momentos son los que cada año recordamos en el Domingo de Ramos, un día de fiesta que da inicio a la semana más importante del calendario litúrgico. Para nosotros es la alegría y el gozo de Jesús que comienza la Semana Grande, pero la Semana Grande que comienza con un triunfo y que va a terminar con un triunfo. Comienza con un triunfo a lo humano, digamos, y que Dios lo asume, y es la alegría del pueblo. Y va a terminar con un triunfo a lo divino, que es la cruz, que es la muerte, que es la desaparición. Y en la cruz está la victoria, porque la cruz es el grano de trigo que muere. Pero está la mañana luminosa de la Pascua, que es la resurrección. Hasta que llegue la Pascua, los cristianos viven con gozo esta jornada de esperanza, la misma que supuso la entrada de Cristo en la tierra prometida y que tradicionalmente los cristianos conmemoramos con la bendición de palmas y ramas de olivo en recuerdo de quien vino a salvarnos. Este domingo se inician los días más intensos del calendario litúrgico. Fieles, cofrades y nazarenos se preparan para celebrar la Semana de Pasión, 7 días en los que reviviremos el sufrimiento de Jesús en la cruz y su posterior resurrección. De todo ello nos habla el obispo de la diócesis de Cartagena en su mensaje de hoy. Monseñor Lorca Planes nos invita a vivir intensamente estos días de pasión. Saludos amigos. En la Semana Santa, que comienza con el Domingo de Ramos, la Iglesia conmemora hechos históricos. Un hecho histórico fue la entrada de Jesús en Jerusalén. También con ramos y olivos y con palmas en las manos. Todos aclamaban y cantaban a Jesús: «Viva, bendito el que viene en el nombre del Señor». Si os fijáis, los ornamentos de los ministros del altar serán rojos, como los del triunfo, porque el rojo en la Iglesia significa triunfo, gloria, victoria. En este día leeremos la Pasión del Señor. Este año corresponde al evangelista San Marcos. Oiremos una historia de dolor y sangre, pero también oiremos la más grande historia de amor que ha venido de Dios.
que nos ha traído la salvación. Escucharemos cómo el Señor, ante la muerte que le venía, callaba, guardaba silencio, como cordero llevado al matadero, según anunciaba Isaías. El triunfo del Día de Ramos sigue a la ignominia del Calvario y la resurrección al día de Pascua. La resurrección que junta el triunfo de Ramos con el triunfo de la Pascua, pasando por los dolores de la pasión. Lo importante es ver en la cruz la gloria del resucitado. Comenzamos la semana de pasión con vistas a la resurrección. Nuestra vida cristiana es un motivo suficiente para aprender que no podemos suprimir la cruz. Claro que nos cuesta, como le costó a Jesús, hasta sudar sangre, pero el triunfo está cerca y será para siempre. Lo que más destaca en la pasión y en la muerte de Cristo es su perfecta conformidad con la voluntad del Padre, su perfecta obediencia. Así que hay que atender la muerte del Señor como el acto supremo de la obediencia. Padre, decía Jesús, en tus manos pongo mi espíritu. Vamos a prepararnos bien para vivir este misterio de amor durante toda la Semana Santa. Os ruego que participéis en la misa crismal, el día del martes santo por la mañana en la catedral, y luego no os olvidéis de los oficios del jueves, del viernes y del sábado santo en vuestras parroquias. Esta semana es la semana central de nuestra fe, no lo olvidéis. Feliz Semana Santa. Y donde viven intensamente esta Semana Santa es en la parroquia que les vamos a presentar a continuación. Forman una de las comunidades más activas y jóvenes de la diócesis de Cartagena. En el templo de San Benito de la capital murciana se respira familiaridad y dinamismo. Los más pequeños protagonizan una de las misas más numerosas del barrio del Infante de Murcia y nosotros hemos querido compartir esa alegría con todos ellos. Los mismos pensamientos de Dios Padre. Su voz es la que dirige la entonación de todos ellos. Los mismos sentimientos de Jesús. Y todos juntos forman la razón de ser de la comunidad parroquial de San Benito. Son el más claro ejemplo de iglesia joven. De Dios Padre. Es muy divertido, pero muy cansado. No, pero como somos 4 o 5 las que llevamos el coro, pues nos vamos distribuyendo. Una dirige, la otra hace no sé qué, la otra se encarga de las voces, la otra que la pandereta. Entonces es más llevadero, pero aún así es un poquito complicado, porque son niños y entonces pues cuesta un poco de trabajo, tampoco son de la misma edad. Entonces para cantar con unos pues no es lo mismo que con otros, unos aprenden antes la letra, otros cogen la hoja de la canción al revés porque no saben leer todavía. Entonces es gracioso, está bien, a mí me encanta, a mí me gusta mucho. 40 voces que con grandes dosis de paciencia dan excelentes resultados. Con acordes como estos, ellos son los encargados de poner el ritmo a la misa de familias que tiene lugar cada domingo en este templo y que nos deja imágenes como esta. Cientos de fieles que cada semana se congregan en esta iglesia, la mayoría matrimonios jóvenes. Ellos son la prioridad de esta parroquia. Tenemos 3 grupos de confirmación, es decir, los 3 cursos que son de 14, 15 y 16, o mejor 15, 16 y 17, que es la fecha donde se van a recibir el sacramento de la confirmación. Luego las catequesis con los padres, que es para nosotros lo más importante. En primer curso reciben solo 4 o 5 catequesis al año, pero en el segundo curso, el año de la comunión, los padres reciben 8 catequesis aproximadamente, una por mes, más 2, 3 catequesis los 15 días antes de la primera comunión. Porque la familia es para el párroco de San Benito la base de la nueva evangelización, la esencia para la educación en la fe, algo en lo que Pedro Tudela pone todo su empeño, incentivando actividades que hagan madurar a una comunidad joven y dinámica. Tenemos formación permanente de adultos durante todo el año.
Es una sesión cada 15 días. Este año es el tema de los sacramentos. Cada año es un tema. Es un tema de introducción al Nuevo Testamento, de Jesucristo, de María. Este año es el tema de los sacramentos. Esas charlas, clase, llamémosle como queramos, esas son impartidas por don Ginés Pagán La Jara, que ya está viniendo a la parroquia 6 o 7 años, ¿no? A la cual, como natural, asiste de donde quieren, pero principalmente pues catequistas para ir formándose, además de la escuela de catequistas. Y luego, para mayores, está vida ascendente, está con un grupito bastante numeroso. Formación que en esta comunidad se inculca desde la infancia y que hace que a cada momento esta parroquia de San Benito despierte una luz especial, transmita una profunda alegría y entrega de todos sus fieles. Esta semana la librería San Pablo nos ofrece una nueva colección de literatura infantil y juvenil con el título Miriam, que en hebreo significa María, la joven que con un sí cambió la historia del mundo. Una novela que permitirá a los más jóvenes acercarse a la figura de María conociendo la época histórica que le tocó vivir, las costumbres y tradiciones judías y las personas que le acompañaron en su camino. Saludos amigos de Haciendo Iglesia. Esta semana desde San Pablo, Murcia, les queremos anunciar el lanzamiento de una nueva colección de literatura infantil enfocada para jóvenes de entre 12 y 16 años y que trata esencialmente de aglutinar entretenimiento con religiosidad y con valores. Lejos, por tanto, de esa literatura llena de colmillos, de erotismo y de sangre que ha salpicado las lecturas de nuestros menores en los últimos tiempos. El primer título de esta colección se titula Miriam, escrita por la autora Silvia Beccini, y como su propio nombre indica, es una historia novelada, es una historia adaptada para el público juvenil de la Virgen María, la mujer que con su sí cambió la historia del mundo. Además, ya está preparado el segundo número de esta colección, que llevará por título Rabboni, Maestro. Y con la recomendación de San Pablo nos vamos unos instantes a publicidad. A la vuelta podrán conocer con detalle el viaje que el Santo Padre ha realizado esta semana a México y Cuba. Y por supuesto repasaremos toda la actualidad de la diócesis de Cartagena. Hasta ahora. Y continuamos con un proyecto en el que la diócesis de Cartagena lleva trabajando cerca de 3 años. Se trata de la Casa Cuna de la Anunciación, que ya es una realidad. El jueves abría sus puertas este espacio en el que podrán convivir en principio 6 mujeres hasta que nazcan sus hijos y durante sus primeros 18 meses de vida. Un lugar en el que recibirán apoyo económico y psicológico. Esta es una de las noticias que les contamos en nuestro repaso a la semana en la diócesis. Ha sido el encargado de estrenar las instalaciones, pero el pequeño Ginés solo es el primero de los muchos niños que pasarán por esta Casa Cuna de la Anunciación, situada en la pedanía murciana de Sucina. Un ambicioso e importante proyecto en el que la diócesis de Cartagena lleva trabajando más de 2 años. Sobre todo por la vida que abre y sobre todo porque hay mucha gente que de alguna manera necesita también el cariño, la acogida y sobre todo el que se le pueda tender la mano para salir adelante en circunstancias difíciles. Y para luchar contra esas complicadas situaciones estarán las hermanitas de la Anunciación. Ellas serán el timón de esta Casa Cuna, pero no estarán solas en la tarea de apoyo a las mujeres embarazadas que lleguen hasta aquí. Trabajarán en colaboración con distintas instituciones provida, psicólogos y educadores para las 6 mamás que en principio acogerá esta casa. Un proyecto que afrontan con ilusión. Es un riesgo y te comprometes con la vida, con la palabra y pues esto trae consecuencias, ¿no?
y pues la consecuencia es comprometerte con el Evangelio, con tantas mujeres que lo necesitan y con la realidad social que estamos viviendo. Un hermoso compromiso que ha comenzado esta misma mañana con la bendición del que será un hogar cargado de vida y esperanza. Las banderas en defensa de la vida comenzaban a ondear al mismo tiempo que la plaza del Cardenal Belluga iba congregando a cada vez más personas, todos ellos bajo una misma reivindicación. Queremos colaborar y gritar todos ese lema de sí a la vida. Y pequeños y mayores se unieron en ese grito unánime porque se celebraba el Día Internacional de la Vida y porque esta era una jornada para más que nunca hacer un llamamiento a la sociedad. Queremos el aborto cero, que queremos la derogación de la ley, que el corazón del hijo concebido que vive en el vientre de la madre es abortado y el corazón late a los 22 días. Corazones por los que luchan cada día cientos de organizaciones pro vida. Todas ellas se han dado cita este fin de semana para reivindicar un derecho que no se le puede negar a ningún ser humano. Hacemos a la gente que demuestren que estamos a favor de la vida y de la vida entendida desde el momento del nacimiento hasta su fin natural. Una lucha justa que da lugar a la esperanza. Entre risas y juegos, así comenzó la mañana en el Seminario Mayor de San Fulgencio de Murcia. Motivos para la celebración no faltaban. Sus voces sonaban alegres y entusiastas porque era su fin de semana. Ellos eran los protagonistas. Cerca de 130 pequeños se reunieron en el tradicional encuentro de monaguillos de la diócesis de Cartagena. Una jornada de reconocimiento a la labor que desempeñan como guardianes del altar. Me gusta ayudar en el altar y me gusta bastante y está bastante bien porque puedo hacer cosas por Dios y me gusta. Pues a mí me gusta porque puedo ayudar en la tarea de ayudar a Dios, al cura, para que la iglesia vaya mejor. Porque cuando te das cuenta que estás en la iglesia, no solo que estás al lado del Señor, es que también estás haciendo un respeto a Dios y un respeto a los que están abajo en la iglesia. Me ayuda a ser un poco más cristiano. Tras este jubiloso comienzo de jornada, los niños procesionaron por las calles del centro de Murcia hasta llegar a la parroquia de San Juan Bautista de la capital, donde tuvo lugar la Santa Misa. En esta ocasión, una Eucaristía presidida por el rector del seminario, Sebastián Chico, y con su importante colaboración por tratarse de tan especial celebración. Los más pequeños disfrutaron de un día de convivencia, pero sobre todo de oración. Como los pasos a su pequeño, a Juliana también le costó ponerse en pie, ser fuerte y seguir adelante con su embarazo. Cuando me quedé embarazada y él se enteró, él me dijo, lo primero fue para abortar. Y yo le dije que no, que había más opciones, que no es simplemente abortar. Y él me dijo que no, que tenía que abortar porque él no quería un hijo y que yo me iba a amargar la vida si tenía un niño. Así comienza la historia de muchas mujeres que se ven empujadas a abortar. El caso de Juliana fue diferente. Tenía 16 años y tuvo muy claro desde el principio que quería tener a su hijo, a pesar de las dificultades, de una mala situación económica y de su juventud. El primer momento que tú dices estoy embarazada y no tengo nada para darle al niño, pues la verdad es que te deprimes bastante. Y es una salvación saber de que hay gente que te puede ayudar con cosas, ayudándote para sacar adelante a tu hijo. Esa salvación para ella ha sido la asociación Red Madre. Ahora ha pasado ya casi un año de aquello y Juliana sonríe junto a su hijo. Pues contenta porque a veces me pongo a pensar que qué sería sin mi niño a mi lado. Y pues la verdad no sería lo mismo. Por eso, con su ejemplo, anima a las mujeres embarazadas a que sigan adelante. Aunque a lo mejor en ese momento no tenga recursos económicos ni de otra clase, si ella lucha por su niño y por ella misma, los va a encontrar. Así lo hizo ella y ahora mira el futuro con optimismo, feliz por haber tenido a su pequeño y convencida de que con ayuda la vida puede ser un paseo.
La Misión es una película dirigida por Roland Joffé y protagonizada por dos grandes actores, Robert De Niro y Jeremy Irons. Una película que nos va a desgranar nuestro crítico de cine José María Sesé. Librería San Pablo patrocina esta sección. El año 1986, en pleno Festival de Cannes, por primera vez se veía esta película que luego ganaría el Gran Premio, que se llamó aquí en España La Misión, The Mission, una de las películas más increíbles que yo he visto con temática religiosa, porque es el canto al misionero español. De hecho, sorprendió de tal modo que Roland Joffé, que venía de hacer una película interesantísima que se llamaba The Killing Fields, Los Gritos del Silencio, sobre la masacre que hubo en Camboya, uno de esos genocidios espectaculares de los que se ha hecho muy poco eco el cine, pero esa película en sí misma ya es un gran eco y una gran obra maestra, venía de triunfar en esa película y se le ocurrió hacer esta nueva con un guionista espectacular del que ya hablé al hablar de Un hombre para la eternidad, que es Robert Bolt, historiador, católico y por lo tanto la mejor persona para llevar al cine esta historia maravillosa de los misioneros jesuitas en las reducciones del Paraguay. La historia narra lo que ocurrió a raíz del Tratado de Límites con Portugal. El año 1750, España recupera la colonia del Sacramento, una colonia portuguesa que estaba justo en donde está ahora Uruguay, muy cerca, enfrente de Buenos Aires, y a cambio de todo ello, de esos límites, otorgaba toda una serie de misiones jesuíticas que había en la zona del Paraguay a los portugueses. Eso suponía que, como en España no había esclavitud de los indios, etc., los jesuitas podían hacer lo que quisieran en esas reducciones y eran libres, y sin embargo al pasar a los portugueses se iban a convertir en territorio portugués y por lo tanto podían ser esclavizados, etc. Eso es lo que narra la película, la defensa de los indios tupí guaraníes, ya sea por un sacerdote solo con las armas de la religión, como es el padre Gabriel, o ya sea con las armas con el padre que hace Mendoza, el padre Mendoza, que es Robert De Niro. La actuación del padre Gabriel, de Jeremy Irons, es quizá una de las mejores actuaciones en la historia del cine de un sacerdote. No solamente por todo lo que dice y cómo se identifica con el personaje, sino hasta cómo se mueve con la sotana. Es una verdadera plasmación de lo que es un sacerdote y casi piensas que lo es, ¿no? Es una película realmente maravillosa en todos los sentidos. Desde la fotografía, espectacular. Es de esas fotografías, ganó el Oscar a la mejor fotografía, es una fotografía extraordinaria, la música de Ennio Morricone, que ha quedado como una de las partituras más impresionantes de la historia del cine, y la mezcla de todas ellas, junto con el guión de Robert Bolt, quedándonos con una escena, solo con una, en ese momento en que el padre Gabriel sube las cataratas del Iguazú y se va a encontrar por primera vez con los indios. En ese momento se hace un silencio en la selva y lo único que coge es la flauta y empieza a tocar la célebre melodía del oboe de Gabriel. De hecho es un oboe, no es una flauta, que es una melodía tan bonita que va llenando la selva poco a poco, y en ese momento se oye un chasquido y la cámara se va convirtiendo en un indio que le va siguiendo por el cogote hasta que se oye ese chasquido, de tal manera que él se siente observado por todos los lados. Ya en eso se resume todo, o sea, la maravilla de la imagen, la maravilla de la música y la maravilla del mensaje, porque para los que hemos vivido en Sudamérica, yo me he adentrado bastante en la selva sudamericana, la selva del Amazonas, y hemos llegado a sitios recónditos donde lo único que te encuentras es un misionero español que está allí enseñando el cristianismo a unos indios que van con taparrabo. Realmente es espectacular desde todos los sentidos, y faltaba una película que fuera el gran canto a ese misionero. De hecho, si hablas así como un español y vas por en medio de la selva, mucha gente te llama padre, porque es así como hablan los misioneros, ¿no? Bien, los jesuitas tuvieron una influencia tremenda en algunas zonas, llegaron tarde a la evangelización de América, ya estaban franciscanos y dominicos, y se pusieron en zonas marginales, en esas zonas que se llamaban reducciones y que aquí en la película llaman misión, en la que los propios indios se organizaban y ellos solamente ponían la religión y la cultura. Eso que se llamó las reducciones jesuíticas, las más importantes, las del Paraguay, es lo que se deshizo con el Tratado de Límites y es lo que narra la película, pero realmente fabulosa. En realidad el personaje del padre Gabriel está inspirado en Antonio Ruiz de Montoya, un misionero jesuita de verdad que creó un montón de esas misiones y que hizo el primer diccionario guaraní español, y que además hizo el primer catecismo en guaraní. Este hecho hizo que Roland Joffé buscara
a los guaraníes, pero se dio cuenta que estaban demasiado civilizados y no le servían. Al final encontró unos indios auténticos de una civilización fluvial muy parecida a la guaraní y rodó con ellos, se llaman los guarana, de la zona de Chocó, en el oeste de Colombia, y los trasladó a Río Don Diego, donde está rodada la mayoría de las películas. Las cataratas del Iguazú también están rodadas en el sitio, y toda la parte que relata la zona española, digamos la ciudad de Asunción, está rodada en Cartagena de Indias, que se mantiene fenomenal. La película, por lo tanto, ejerce un papel extraordinario sobre lo que hicieron los misioneros y ejerce una gran influencia sobre el espectador, planteándole dos posibilidades. La posibilidad del padre Gabriel, que muere en la escena más bonita probablemente de la película, con la custodia en la mano y rodeada de todos sus feligreses, y que no puede haber muerte más bonita, ¿no? con el Señor en las manos de un sacerdote. Y la otra de Mendoza, antiguo esclavista, que se hace jesuita y que lucha por defender a los indios con las armas. Ambas posturas se dieron en la realidad y ambas posturas tuvieron como un juez, que en la película le llaman Altamirano, cardenal Altamirano, en realidad confunde dos personajes, el cardenal Saldaña y un jesuita que se llamaba Altamirano, que también fue a ver qué pasaba con el asunto, y que es la voz en off de la película. Él lo cuenta desde su punto de vista, ha venido a dirimir qué hacer con esas reducciones jesuíticas. Disfruten, por favor, de la espléndida fotografía, de la espléndida música, que es fascinante, de la impresionante actuación de todos, desde el mismísimo Robert De Niro hasta Aidan Quinn, que hace de su hermano, o un joven Liam Neeson, que hace de un jesuita irlandés, o gente como Asunción Antiveros, que es el jefe el cacique del pueblo y que es el jefe de todas las poblaciones indígenas de América, una persona bien interesante, y también un jesuita de verdad, Daniel Barrigan, que es el sacerdote mayor que aparece en la película, y lo hace bastante bien porque, claro, es jesuita. Disfruten de la actuación, disfruten de todo, y sobre todo disfruten de la temática, porque es difícil encontrar un tema tan impresionantemente histórico e impresionantemente religioso y que además esté tan bien tratado. Hay frases en la película increíbles, como por ejemplo, esto no es una democracia, esto es una orden religiosa, cosas que habitualmente no se ven en la cine, incluso cine religioso. Para mí, una de las obras maestras de los años 80 y una película que sin duda de visión, si no la han visto nunca, de visión irremediable, porque hay que verla sea como sea. Librería San Pablo patrocina esta sección. Y seguimos hablando de cine, en este caso de un estreno, un film que recorre las etapas de todos los católicos que entre los años 1926 y 1929 se pusieron en pie de guerra para defender su fe en México. Era la llamada Revuelta Cristiada. Este es precisamente el título de una nueva película que rememora aquellos momentos vividos en el país azteca. Una película que ya ha sido presentada en Roma y que promete ser todo un éxito. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Era el grito con el cual combatían y morían en el intento de oponerse a las leyes fuertemente restrictivas de la libertad religiosa del presidente de México, Plutarco Elías Calles. Y cristeros fueron llamados los católicos que entre 1926 y 1929 se autoconstituyeron en un ejército del pueblo para defender su fe a través de la revuelta cristera o cristiada. Cristiada es también la película presentada en la Premier Mundial en Roma, que recorre las etapas sobresalientes de esta historia poco recordada, realizada por muchos mártires reconocidos por la Iglesia con Juan Pablo II y Benedicto XVI, como el pequeño José Sánchez del Río, asesinado con solo 14 años. A través de sus ojos es narrado el acontecimiento de Cristiada, que tiene un elenco de actores del calibre de Andy García y Peter O'Toole. En la premier romana estaba presente el productor de Cristiada, Pablo José Barroso. Es una película que quisimos tratar de llegarle a los corazones de la gente. Dos Corazones es una productora católica para tratar de llevar productos de calidad, porque la gente a final de cuentas paga para entrar al cine. Entonces lo que queremos es darles producto con esa calidad para que no se sientan engañados. Y el guión llegó, así como esta vez fue de un guión de México del cual estamos muy orgullosos. La idea es encontrar guiones de historias que te lleguen al corazón y que te hagan a ser una mejor persona. ¿Cuál es el atractivo de esta historia? Es una historia real que pasó hace muy poco, hace menos de 80 años,
y que hoy todavía sigue muy actual, ¿no? Hoy la gente seguimos perseguidos, a lo mejor no tanto con las armas como en esa época, sin embargo, tenemos que ser congruentes en muchas cosas y la gente no no somos congruentes, estamos tolerando ciertas cosas y no pedimos a la gente que nos respete lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces a veces la prudencia de quedarnos callados es imprudencia que puede llevar a cosas como pasó en la Cristiada. Comentarios entusiastas de los espectadores que han podido asistir a la premier de Roma. Realmente salimos de aquí impactados de lo que hemos visto. Testimonios de fe que el mundo debe conocer porque quizá es una historia olvidada. Y ahora el mundo sabrá cuánta fe y cuánta caridad se expandió en México en esos años. Es necesario ver esta problemática Iglesia-Estado al inicio y también al final de la Guerra de los Cristeros. La película se centra sobre todo en el problema de fondo del pueblo mexicano, la lucha por la libertad religiosa y la fe, la fuerte fe de este pueblo y cómo reacciona frente a este derecho humano que es pisoteado. Como se dice al final de la película, el México de hoy no sería aquel que es si no fuera por la contribución de este episodio histórico. Es una película bien hecha con muchas sugerencias, pero es terrible la realidad. Y así es la vida, desgraciadamente, ¿no? Un poco de luz, que decía al inicio, un poco de luz, un poco de oscuridad, un poco de tierra, un poco de aire, de cielo. Ciertamente el hombre no aprende nunca, porque la guerra, la violencia, no comporta más que violencia. Debo decir que me ha gustado mucho, que es muy buena y sobre todo que tiene un mensaje muy fuerte, porque la violencia está presente pero no es lo más importante. Yo me siento en paz con esta película. Me ha parecido una película de acción y quizá la historia es un poco más compleja. Habiéndola estudiado un poco me parece que el acontecimiento es mucho más rico de particularidades, incluso bajo el perfil político, bajo el perfil religioso. De todos modos es una película de acción, por lo tanto se disfruta mucho. Como es obvio, Cristiada habla de modo particular a los corazones de los mexicanos, narrando su pasado pero afirmando también algo para el presente. El centro profundo del cristianismo en México está en esta zona de Jalisco, capital de Guadalajara. De hecho, mis abuelos estuvieron entre los cristeros. Por lo tanto, viendo esta película, el pueblo mexicano se sentirá muy identificado y para él será también una fuerte sacudida para vivir aún más conscientemente su fe. È una storia vera che può fare che le cristiani, le cattolici al Messico riprendiamo nostra fede e la maniera di darla a conoscere al mondo e di essere valienti per fare il nostro cristianismo vivo. Yo hablo por mi generación, digamos así. Para nosotros tiene mucha importancia hoy. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que también la realidad del cristianismo está puesta en duda en nuestros días, ¿no? Y estos testimonios nos ayudan hoy a decir, espera, tenemos a estas personas que han luchado, que creían, ¿por qué nosotros? ¿Dónde estamos nosotros hoy? Cristiada quiere lanzar un mensaje solo a la sociedad mexicana. No, al mundo entero. Yo creo que queremos que todos somos hijos de Dios, que podamos llevarle el mensaje a la humanidad y que aunque se convierta un arma, hay fiesta en el cielo. Precisamente México ha sido uno de los lugares que Su Santidad Benedicto XVI ha visitado durante su viaje apostólico en América Latina. A las 11:20 de esta noche está previsto que deje Cuba, donde su estancia se ha convertido en un aliento de fe para los miles de cristianos católicos del país caribeño. Repasamos algunos mensajes. Cuando todo es gris y oscuro, cuando ya no encuentro el... Es una gran alegría recibirlo en tierra mexicana. Deseo estrechar las manos de todos los mexicanos
y abarcar a las naciones y pueblos latinoamericanos, vienen representados aquí por tantos obispos, precisamente en este lugar, en el que el majestuoso monumento a Cristo Rey, en el Cerro del Cubilete, da muestra de la raigambre de la fe católica entre los mexicanos, que se acogen a su constante bendición en todas sus vicisitudes. Vengo como peregrino de la fe, de la esperanza y de la caridad. Deseo confirmar en la fe a los creyentes en Cristo, afianzarlos en ella y animarlos a revitalizarla con la escucha de la palabra de Dios, los sacramentos y la coherencia de la vida. Así podrán compartirla con los demás, con misioneros entre sus hermanos, y ser fermento en la sociedad, contribuyendo a una convivencia respetuosa y pacífica, basada en la inagualable dignidad de toda persona humana, creada por Dios, y que ningún poder tiene derecho a olvidar o a despreciar. Va sembrando la alegría, va llenando cada vida, con tu amor te llevas el dolor, te vuelves el viento bajo mis alas, eres un sendero de luz y verdad. Estoy contento de poderlos encontrar y ver sus rostros alegres llenando esta bella plaza. Ustedes ocupan un lugar muy importante en el corazón del Papa. Y en estos momentos quisiera que esto lo supieran todos los niños de México, particularmente los que soportan el peso del sufrimiento, el abandono, la violencia o el hambre, que en estos meses, a causa de la sequía, se ha dejado sentir fuertemente en algunas regiones. Gracias por este encuentro de fe, por la presencia festiva y el regocijo que han expresado con los cantos. Hoy estamos llenos de júbilo, y esto es importante. Dios quiere que seamos siempre felices. Él nos conoce y nos ama. Su santidad podrá dirigirse a un pueblo de convicciones profundas que le escuchará atento y respetuoso. Saludo en fin con todo el afecto de mi corazón a los fieles de la Iglesia Católica en Cuba, a los queridos habitantes de esta hermosa isla y a todos los cubanos, allá donde se encuentren. Los tengo siempre muy presentes en mi corazón y en mi oración, más aún en los días en que se acercaba el momento tan deseado de visitarles y que gracias a la bondad divina he podido realizar. Que ilumina todo en mi interior, te vuelves el viento bajo mis alas, eres un sendero de luz y verdad. Queridos hermanos, hoy alabamos a la Virgen Santísima por su fe,
Y con Santa Isabel le decimos también nosotros, bienaventurada la que ha creído. Como dice San Agustín, María concibió antes a Cristo por la fe en su corazón que físicamente en su vientre. María crió y se cumplió en ello lo que creía. Pidamos nosotros al Señor, pidámosle que sepamos cómo ir a acoger en nuestro corazón la palabra de Dios y llevarla a la práctica con docilidad y constancia. Junto a ti no existe miedo, ni tristezas ni lamentos, tu mirada llena de ilusión. Madre de Dios y Madre nuestra, Reina y Patrona de Cuba, en este año jubilar por los 400 años de tu presencia entre nosotros, veniamos ante tu altar para presentarte con fe y amor nuestras necesidades y anhelos. Bendita seas, Madre de todos los cubanos. Reciban el cariño del Papa y llévenlo por doquier para que todos experimenten el consuelo y la fortaleza en la fe. Hagan saber a cuantos se encuentran cerca o lejos que confiado a la Madre de Dios el futuro de su patria, avanzando por caminos de renovación y esperanza para el mayor bien de todos los cubanos. Y quienes no se han querido perder este importante acontecimiento han sido la Universidad Católica de San Antonio de Murcia y la Diócesis de Cartagena. En Cuba está desplazada una delegación de la UCAN, liderada por su presidente José Luis Mendoza y también el obispo de la Diócesis de Cartagena. Precisamente, Monseñor José Manuel Lorca Planes no se ha querido olvidar de quienes no han podido viajar hasta la isla para presenciar la visita del Santo Padre, y nos ha dejado un mensaje en el que muestra su alegría por ser testigo de esta histórica visita. El que esté presente la Diócesis de Cartagena, en el grupo que ha venido, pues no puede ser también otro motivo de alegría mayor y sobre todo encontrarnos con la Iglesia Universal, con el Santo Padre, con la Universidad Católica que se ha hecho presente también aquí en Cuba. En definitiva es la Diócesis de Cartagena y en toda su realidad lo que está dando gloria a Dios también y bendiciendo por la venida del Santo Padre a Cuba. Este es el segundo viaje que realiza su santidad el Papa Benedicto XVI a Latinoamérica, después de Brasil en 2007. Al país carioca volverá en 2013 para celebrar la próxima Jornada Mundial de la Juventud, una jornada que congrega a miles de jóvenes de todo el mundo. Hoy conocemos la experiencia de Raquel Hato, una joven de Cieza que participó en la JMJ de Madrid. Su experiencia marcó un antes y un después en su fe. Recuerda con entusiasmo cada detalle de los cerca de 10 días que duró para ella la Jornada Mundial de la Juventud. Raquel Hato es una joven ciezana que vivió la visita del Papa a España como una experiencia de fe que marcó su vida. Toda la gente allí, a pesar de no estar dentro del recinto, que no iban a ver al Papa de cerca, estaban tan contentas, haciendo corros, bailando, pero toda la noche. Yo me quedé un poco asombrada con lo que estaba viendo yo. Y yo que lo tenía más cerca y de todo, y ahí, sin embargo, digo, no estaba contenta, sino que como que faltaba algo, y ahí todo, le preguntaba, pero ¿no te da igual no estar dentro del recinto y no sé qué? Y decía, no, si es que de todas formas tenemos una pantalla y las palabras llegan igual a los oídos. Dice, esto es especial, esto es, da igual donde estés porque la palabra te llega. Y a mí eso me llenó, incluso
ver a personas que no se conocían de nada, ayudándose a coger las botellas de agua para que no se deshidrataran, todos ayudándose unos a otros. Yo era como vivir dentro de una gran familia. Fue el culmen de todo un periplo que la llevó hasta pequeños pueblos de la provincia de Palencia, en lo que fue toda una experiencia evangelizadora. Esa experiencia, al principio, yo es que no es que sea una persona tímida ni nada, pero al principio me da un poco como de vergüenza ir a los pueblos y decir a la gente que Dios le quería. Pero luego me estuve hablando también con el párroco de esta parroquia, Ángel, y me estuvo diciendo que, porque tenía miedo, si era algo que a mí me había ayudado, que lo dijese a los demás. Y yo cuando iba a esos pueblos y la gente tan acogedora le decía que Dios le quería, me respondía con una sonrisa y bueno, mucho mejor que de lo que yo me esperaba. Yo pensaba que iban a cerrar las puertas, que me iban a decir de todo, pero sin embargo lo cogieron bien. Signo de vuestro amor y cercanía al sucesor de Pedro. Las palabras del pontífice calaron hondo en su alma y en su corazón. Me ayuda muchísimo y sin embargo ahora estoy muchísimo más en la iglesia, ayudando con las catequesis. Es decir que no solo es haberlo pasado bien, también que hemos bailado juntos, nos hemos ayudado, sino que también las palabras que te cuentan, incluso las experiencias, te llegan a tu vida y te hacen cambiar de una manera, de ver las cosas de otra manera para tú poder aplicarlas en tu vida. Como por ejemplo también ese don de siempre servir a los demás, de siempre darte a los demás para que todos estéis bien, todos como una gran familia. Eso también te sirve incluso para mi familia, para poder darme a mis hermanos pequeños y a mis hermanos grandes, porque a veces, quieras o no, te cuesta un poco. Los mensajes de su santidad, Benedicto XVI, le dan la energía que necesita para trabajar más activamente en su parroquia. Desde el pasado verano, Raquel es una mujer nueva. Vive y siente cada momento de su vida con esperanza y alegría. Ahora solo tiene un objetivo: repetir en Río de Janeiro. Para poder ir a Río de Janeiro. Es una cosa que he vivido ahora, concretamente en esta Jornada Mundial de la Juventud, que ha sido la primera que he vivido en verdad, y la quiero volver a vivir porque me ha ayudado tanto en mi vida como en la iglesia, como a poder estar más presente en Dios y tenerlo presente en mi vida. Porque la Jornada Mundial de la Juventud solo se entiende si se vive. Llegamos al final de nuestro tiempo por hoy y es momento de contarles todos los eventos y noticias que ocuparán nuestra atención la próxima semana. Son actividades que ustedes mismos nos pueden hacer llegar a través de nuestro correo electrónico haciendoiglesia@populartvmurcia.com. 29 de marzo, representación de la Pasión según San Lucas. Será en la parroquia de San Miguel Arcángel de Murcia a las 8 de la tarde. El viernes 30 de marzo, Viernes de Dolores, tendrá lugar la tradicional procesión de la ilustre Cofradía del Santísimo y Real Cristo del Socorro de Cartagena. Será la primera que salga en toda España y lo hará a partir de las 4 de la madrugada desde la ruina de la Catedral de la ciudad cartagenera. Domingo 1 de abril, Santa Misa presidida por el obispo de la diócesis de Cartagena con motivo del Domingo de Ramos. El lunes 2 de abril, procesión de las promesas de la Cofradía Marraja de Cartagena. Será a partir de las 9 de la noche desde la iglesia Santa María de Gracia de la ciudad portuaria. El martes 3 de abril a las 11 de la mañana, misa crismal en la Santa Iglesia Catedral de Murcia. Una ceremonia en la que los sacerdotes renovarán sus promesas sacerdotales. El miércoles 4 de abril, a partir de las 6 de la tarde, procesión de la Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Partirá de la Iglesia del Carmen de la capital murciana. El miércoles 4 de abril, a las 11 de la noche, representación Vía Crucis viviente en Torre Alta. Hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Nosotros nos vamos, ya saben que volveremos el próximo miércoles con mucha más información. Una cita, la de la próxima semana, a la que no podrán faltar, porque les contaremos con todo detalle todos los preparativos de nuestra diócesis para la esperada Semana Santa. Recuerden que esta noche, cuando acabe este programa, Popular Televisión retransmitirá la despedida de su santidad Benedicto XVI de su viaje apostólico a Cuba. También podrán seguir informados en el espejo de la Iglesia por nuestros compañeros Antonio Castaño y Cristina Abad en la COPE, que esta semana contarán con José León, vicario de la zona de Cartagena Mar Menor.
y con una de las hermanitas de la Anunciación que se encargarán de la casa cuna. Nosotros nos vemos el miércoles. Pasen una buena semana.